Hola, buenas noches. Es un placer, como siempre, saludarlos. Feliz jueves. En Colombia, jueves de velitas. Es un placer que nos acompañen esta noche. Este mes, hace 30 años, el país, Colombia y el mundo fueron testigos de la muerte a manos del bloque de búsqueda del temido y poderoso narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, presentado como trofeo por quienes lo persiguieron durante años intentando hacerle frente a la violencia que casi terminó arrodillando al establecimiento colombiano en esas épocas de los 90. Es el hombre de las avionetas cargadas de cocaína, de los carros bomba, de las amenazas a funcionarios que no se rindieron a sus pies, los planes pistola contra la policía y, por supuesto, los hipopótamos, que fueron una de sus tantas excentricidades. Desde esa época se habló que su muerte significaba, especialmente para Colombia, el fin o el declive del narcotráfico y una guerra intestina entre carteles dedicados al negocio de la droga. El tiempo ha demostrado que no tenían la razón, que era completamente diferente la suerte de Colombia, que todavía hoy lucha contra el narcotráfico que ha permeado altas esferas del poder público. Esta noche queremos recordar a las víctimas de Pablo Escobar y conversar de lo que significó esa baja, su muerte, su confrontación al establecimiento en Colombia y qué tanto ha cambiado el país después de que fuera abatido el patrón, como se hacía llamar Escobar. Bienvenidos. Eran épocas oscuras para Colombia, producto de una guerra que nos dejó heridos tal vez para siempre. Por lo menos 632 atentados con víctimas mortales, con heridos, con personas que todavía no se reponen a pesar de los años al daño que hizo Pablo Escobar. Entre las víctimas está Rodrigo Lara, exministro de Justicia, y el juez que investigaba su homicidio, Tulio Manuel Castro, don Guillermo Cano, director del Espectador, las víctimas del DAS, las víctimas del avión de Avianca y otras tantas de los atentados y misericordias que dejó Escobar en Colombia. Esta noche, para hacer reflexiones alrededor de Escobar y de qué tanto ha cambiado el país, hemos invitado al doctor Juan Manuel Ospina. Es presidente de Dignidad y Compromiso, es economista, especializado en historia económica y desarrollo rural, fue senador de la República y vivió esos años, doctor Juan Manuel, de violencia. Un gusto, bienvenido a Zona Franca. Y en Medellín. En Medellín, que era la tierra de Pablo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar este diálogo. Está también con nosotros el distinguido abogado Alfonso Valdivieso, fue fiscal general de la Nación, es abogado y politólogo y también conoce, como muy pocos en este país, doctor Valdivieso, esta guerra, este capítulo terrible de Colombia. Un gusto tenerlo esta noche en Zona Franca. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde estaba usted, doctor Valdivieso, en el 93, cuando Pablo Escobar fue asesinado? En Bogotá, acá en Bogotá, estaba en una campaña política con vías de llegar al Senado de la República, en la primera elección en circunscripción nacional en la cual participaba. Yo había sido senador en otras dos oportunidades y representante de la Cámara, pero en el momento en el que yo fui nombrado ministro de Educación, en la época de la Constituyente, nos revocaron el mandato y además a los ministros de ese momento, como ministro de Educación, nos prohibieron presentarnos en listas. Entonces yo fui a la Embajada de Colombia en Israel, estuve un poco más de un año y me vine a hacer esa campaña, y estando en ese momento se anuncia la muerte de Pablo Escobar en las condiciones en que se dio, lo cual desde luego representó pues lo que vamos a conversar ahora para el país, pero un momento muy importante para Colombia y desde luego un gran alivio para la sociedad colombiana. Doctor Juan Manuel, ¿usted dónde estaba en ese momento? ¿Cómo se entera usted de la muerte, de la baja de Escobar? Yo coincidencialmente estaba en Medellín, soy de Medellín, pero ya básicamente estaba viviendo en Bogotá. Recién había salido del gobierno, inclusive nos tocó estar juntos, él como ministro de Educación
y yo era director de Colcultura, lo que después volvieron Ministerio de Cultura. Entonces, este era mi ministro de cabecera, ¿cierto? No estaba en Medellín y eso fue pues un bombazo, ¿cierto? Es más, no estaba ni muy lejos del sitio donde lo mataron, en un techo, ahí por la América, en una casa pura clase media, ¿sí? Y ahí dieron de baja a Pablo Escobar, y eso fue como un mamonazo. Uno no sabía si había alegría, susto, descontrol. Sí. El país se quedó como cuando hay un terremoto. Aquí pasó algo muy grave. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que va a pasar? Que creo que es el tema que vamos a conversar acá hoy, ¿cierto? Hablemos, si le parece, del antes, de qué era lo que pasaba en Colombia. ¿Quién era Pablo Escobar para las juventudes? Sobre todo porque usted, que es un hombre, le gusta reconstruir la memoria, y en eso coincido con usted, en esa pasión. Hablemos de lo que significó Pablo Escobar para el país. A ver, yo creo que Pablo Escobar, lo primero que yo diría es que era, y entiéndame lo que voy a decir, era como un alma política extraviada en el narcotráfico. Él tenía un afán de estar en la política. Acuérdate que alcanzó el representante a la Cámara, sí. No recuerdo bueno, ahorita no acordaré. Suplente allá de su coterráneo. Sí. Y entonces él siempre tuvo eso muy presente, ¿sí? Y hacía mucho populismo con el narcotráfico. Yo me acuerdo en partidos en el Atanasio Girardot Nacional Medellín, y antes de los partidos había un acto con curas y todo, entregando casas, escrituras de vivienda de los barrios que estaba haciendo Pablo Escobar. Entonces hay que reconocer una cosa: Pablo Escobar en unos sectores era visto de manera distinta al narco asesino. Una especie de Salvador o Robin Hood. Una especie de Robin Hood. Y poco que le estaba robando a los ricos para darle a los pobres, está robando a los gringos para repartir. Era lo que él más o menos manejaba, y eso tenía audiencia. Además era el que enfrentaba al Estado, el que enfrentaba el poder, el que enfrentaba el imperio norteamericano, y eso en países como estos suena duro, y entre jóvenes suena muy duro. Y eso como que borraba de alguna manera el lado tétrico, asesino y terrible de Pablo Escobar. Entonces él sabía manejar muy bien esa imagen. Era una imagen que él trabajaba y que le metía plata duro. Doctor Valdivieso, ¿qué significaba en esa época la figura de Pablo Escobar para los colombianos, para quienes no lo vivimos, para quienes no estuvimos presentes en esas épocas de las bombas, del terrorismo, del terror de Pablo Escobar? Bueno, para mí una persona absolutamente, dijéramos, pues yo diría, para colocarle un calificativo suave, un verdadero monstruo, ¿no? Él, desde luego, optó por ese camino de hacerse fuerte en un negocio multimillonario, y desde ahí a él se le ocurrió que podría dominar la sociedad colombiana, ¿no? Y claro, él entró en esa dimensión también, de la dimensión política, la vinculación con la gente, fue creando unos escenarios, dijéramos, en donde lo menos que había era como, dijéramos, como alambradas de garantía que él lograba construir con la gente para que él se mantuviera, dijéramos, inalcanzable, ¿no? Y se le convirtió al Estado colombiano y a la sociedad colombiana en un verdadero reto, un verdadero desafío, ¿no? Y yo creo que en un momento determinado se generó como la imagen de que él era intocable, invencible, y eso era lo peor, porque él obviamente lanzaba unas, dijéramos, advertencias y hacía unos señalamientos y lograba imponer el régimen del terror, atemorizar. Y entonces pero eso, lo conseguía, mató ministros, claro, mató jueces, mató hacerlo. Policías. Policías a dos manos. Claro, y si es capaz de hacer eso, pues todo lo demás también, entonces dejémoslo quieto. Cuando él llega al Congreso, claro, él tenía algo que ver con la política o le interesaba, porque él se le convirtió en el poder político en un poder menor. El poder mayor era el poder del dinero y toda la cosa. Pero él llega al Congreso, sí, a garantizarse su tranquilidad judicial,
Porque el hecho de estar en el Congreso en ese momento, después no, en ese momento, ¿qué significaba? Que para que a él lo pudieran investigar, y por eso entró, era el suplente de un parlamentario allá en Antioquia, ¿sí? Pero él rápidamente le permitió entrar para tener formalmente esa condición, pues tenía que votar la respectiva Cámara, tenía que pronunciarse con el voto para levantarle el fuero. Ahora no, ahora un congresista se puede investigar, desde luego lo investiga la Corte Suprema de Justicia, sin necesidad de levantarle el fuero. ¿Cómo se hacía para evitar que se le levantara el fuero? Pues él, que tenía ese poder, ese dinero, esa capacidad corruptora, pues compraba los votos para que no le levantaran el fuero. Entonces él compró un seguro de esa manera, ¿sí? Pero que llegara un narcotraficante, una persona en esas condiciones al poder, eso fue muy grave para Colombia. Terrible. Sí. Doctor Juan Manuel. Y ya nos fue advirtiendo de quién se trataba y de qué era capaz. Doctor Juan Manuel, ¿usted cree, yo he dicho aquí al comienzo, esta invitación me parece muy interesante, poder transmitir a través de las experiencias, ¿no? Lo que pasaba en los 90s en Colombia. He dicho aquí que Pablo Escobar dejó herida para siempre a Colombia, a las familias, a las víctimas. ¿Qué tanto ha cambiado el país ya para avanzar, para mirar hacia adelante? ¿Qué tanto ha cambiado el país después de la muerte de Pablo Escobar? A ver, yo creo que para entender el cambio tendríamos que retrotraer un poquito a la coyuntura, al momento de Pablo Escobar, ¿cierto? Y eso está íntimamente ligado con un cambio fundamental que tuvo el narcotráfico y los narcotraficantes después de Pablo Escobar, ¿sí? Hasta ese momento eran unos grandes capos y casi que se ufanaban y les gustaba que se conociera su nombre. Bueno, Escobar, Gacha, Leder, los Rodríguez. Eran unos claro, capos grandes. El mexicano, todos ellos. El mexicano, pero no se escondían. Sí. Con esto entendieron que, y no se volvió a hablar de capos de ese tamaño, ¿cierto? Y se abrió mucho la estructura de poder en el narcotráfico. Ya no habían esas personas que eran capaces de controlar, amarrar, decidir, porque él mató también cualquier cantidad de personas que estaban en el negocio del narcotráfico. Pablo Escobar, su solución era un pistoletazo, él no, en eso, al que fuera, cuando él consideraba que era necesario. Entonces, ahí hay un cambio muy grande. El narcotráfico no se acabó con Pablo Escobar, lo estamos viendo, pero se modificó la manera como ese negocio, porque eso es un negocio criminal, ese negocio se organizó, entre comillas, se democratizó, ya no eran unos capos que controlaban, sino que eso estaba más esparcido y eso dificultaba enormemente el seguimiento. Y ya no eran hacer presencia, hacer bulla. Ahí ya lo que necesitaban era pasar clandestinos, pasar sin notarse, pasar por debajo de la mesa para poder seguir haciendo el negocio. Eso fue un cambio muy grande en términos de cómo se organizó el narcotráfico en Colombia, las relaciones de los narcotraficantes con la sociedad. Y uno no lo debe decir porque mucha gente lo puede entender, pero hubo un momento, y yo lo recuerdo en Medellín, tengo que decir que en Medellín, que Pablo Escobar casi que se volvió una figura interesante, era como algo peculiar, ¿cierto? Sí, como que había curiosidad. Mucha gente buscaba conocer a Pablo Escobar, entre otras para venderle la casa, para venderle la finca, pero como que era una figura rara, ¿sí? Eso desapareció. Y de ahí en adelante el narcotráfico sí se empezó a ver ya sin tapujos como un enemigo peligrosísimo. Estos otros lograban matizar, un poco como disimular tal vez. Pablo Escobar mucho con todas esas políticas sociales, repartir el barrios que tenía, salía y entregaba física plata, ¿cierto? Entonces había unos sectores que decían, este es un duro. Creo que hoy todavía, hay algunas personas que creen lamentablemente que este señor era un héroe. Doctor Valdivieso,
¿Qué tanto hemos cambiado como país? No, Esa frase, usted fue fiscal en el 2008. No. 1994, después de la muerte de Pablo Escobar. ¿A usted no le tocó esa Él fue el primer fiscal de la nación. El segundo. Sí, pero fíjese que quería preguntarle sobre... El doctor de Grey fue por casi 2 años. Sobre la frase que usted muy seguramente como fiscal la escuchó, estaba pensando en Mario Guarán, que usted la escuchó durante muchos años sobre lo que significó la muerte de Pablo Escobar. Que con la muerte de él se acababa el narcotráfico, que con la muerte de él se le ponía fin a esa guerra contra el narcotráfico. Cuando usted asumió la fiscalía, incluso antes de llegar allí, ¿qué pensaba o qué reflexiones hacía sobre esa frase? Pues nosotros veníamos ya estando muy concientizados de esa realidad, y cuando digo nosotros nos referimos a un sector político dirigido y comandado y inspirado en Luis Carlos Galán. Nosotros ya obviamente sabíamos que era una verdadera amenaza. O sea, Galán puso la llaga en el dedo, en la herida, y lo dijo con toda claridad, Este fenómeno es lo peor que nos ha sucedido como sociedad y hay que enfrentarlo. Ahora, personajes como Pablo Escobar, ¿no? Naturalmente surgieron pues por muchas razones, pero llegaron a un punto donde ellos pretendieron hacerse a la imagen de que eran totalmente invulnerables. Es que era imposible, ¿no? Llegarle a un campo de esos, a darlo de baja, a matarlo, a perseguirlo inclusive, una vez, porque él tenía cómo confrontar eso. Esa sensación en la población civil, pero claro. ¿Usted cree que esa sensación y esa percepción también la tenían fuerzas del Estado, el establecimiento en ese momento? No, el establecimiento, primero que todo, le queda imposible asumir esa actitud. Puede que algunas personas en el establecimiento o en las responsabilidades públicas. Entonces, lo que sí vino ocurriendo en cierto momento era que el narcotráfico saturó a la sociedad colombiana. Es que lo que ellos hacían era, como se dice prosaicamente, encaramar a la sociedad colombiana. Absolutamente hostigado nos tenía todo el mundo. Uno no podía hacer un comentario porque se enteraban y le llegaba la amenaza. Estaban en escenarios, por ejemplo, en una discoteca, y entonces si había un mafioso allá, narcotraficante, le decía a un mesero, va y le dice a esa niña que venga para acá. Pero eso no ha cambiado, digo, esa Colombia de Pablo Escobar frente a esa cultura mafiosa no ha cambiado mucho. Pero un minuto, pero es que con ese tipo de organizaciones que se fueron creando precisamente en cabeza de esas personas que se dieron a llamar los capos, ¿no? Los verdaderos capos, ocurrió eso. Ellos estaban absolutamente protegidos y tenían otros mafiosos al lado, y cuando ellos fueron saliendo de circulación por que la justicia actuó, porque los eliminaron, etcétera, en este caso, por ejemplo, que hace 30 años, pues primero se evidenció que sí les podía llegar la hora, el momento. Y segundo, dejamos de ver en Colombia los capos como los veíamos en la etapa anterior. Esas personas absolutamente intocables, claro, como decía Juan Manuel, en un primer momento ellos eran ostentosos, y los carros y los carros Dimon y bueno, una locura que hacían. Después eso ya no pasó. ¿Por qué? Porque la sociedad sí reaccionó después de todo lo que ellos hicieron. Cuando matan al director del Espectador, cuando matan a tantas figuras políticas, ¿no? A Galán, Franklin Quintero. Obviamente, sí. El mismo día que matan a Galán, precisamente. ¿Y qué pasa ahí? Que ellos ya comenzaron a bajar su perfil. Naturalmente que sí subsiste la actividad del narcotráfico, que es difícil acabarla por la rentabilidad que implica. Entonces la sociedad colombiana sí tuvo ese aspecto positivo, que fue evidenciar que no eran unas personas a las cuales no se les podía controlar, ni se les podía apresar. Y también ellos pensaban que quién se iba a atrever a eliminarlos. Pues ahí se vio y comenzó a verse, como también con los integrantes del cartel de Cali, con los Rodríguez Orojuela, y eso fue muy importante. Ahora, el narcotráfico ha seguido. Yo diría que la sociedad colombiana ha bajado un poco la guardia en la actividad de enfrentar las organizaciones del narcotráfico. Eso es distinto al tema de la regularización o inclusive la llamada legalización, de la cual
no se habla propiamente, pero sí de la regularización del narcotráfico, el tráfico de estupefacientes, porque lo importante es que a esas personas que actúan al margen de la ley no se amparen en la apariencia que puede tener una figura de esas, de regularlas o de legalizarlas, como para decir, fíjense que eso no tenía nada de malo, ahora ya es legalizado, como pasó con el consumo de alcohol. No, yo creo que hay que seguirlos enfrentando. Pero lo que sí creo que fue muy importante fue el alivio que sentimos los colombianos, porque de un momento a otro, y antes inclusive de la propia dada baja de la muerte de Pablo Escobar, lo que sí pasó fue que la gente ya se sintió liberada. Había una cierta censura para muchos, para quienes vivieron ese momento, y quisiera preguntarle, su sensación cuando usted se enteró de la muerte de Pablo Escobar, ¿cuál fue? Alivio. ¿De tranquilidad? Alivio. Y el alivio personal y el alivio para la sociedad colombiana. Y comenzó a cambiar mucho ese escenario. Yo me acuerdo que nosotros estábamos inclusive en el Congreso cuando se tramitó una reforma constitucional que llegó en un momento determinado a la Cámara de Representantes. Iban a introducir un artículo, ¿sí?, para someter el tema de la extradición a un referéndum, un plebiscito en ese momento, ¿no? Una figura. Y allí Federico Estrada era el ponente. Y entonces nosotros hicimos un receso, la bancada, en ese momento era el Partido Liberal, lo hicimos en la Comisión Tercera. Recuerdo mucho que cuando estábamos deliberando de qué hacíamos con esa reforma, porque le habían introducido Semico en la Cámara de Representantes, nosotros lo que hicimos en ese momento era, vamos a tratar de analizar cómo podemos frenarla. Cuando nos comunicaron, esa reforma, cuando nos comunicaron que habían dado baja a Rodríguez Gacha, por allá en una hacienda, en la costa, sí. Levantamos esa sesión, regresamos a la plenaria del Senado, el senador Federico Estrada dijo, me retiro, y aquí dijo la ponencia, y se acabó el proyecto. O sea, el país sí había comenzado a cambiar, ya no era algo tan valiente o tan valeroso desafiar a las instituciones, digamos, dárselas uno de macho, de una persona que se exponía, no, porque ya la sociedad colombiana había cambiado un poco en ese sentido. Ya no era como les correspondió, ¿no?, a los que fueron víctimas de los narcotraficantes, que cuando hablaban, cuando hablaban una palabra en contra de ellos, los mataban. Lo pensaban dos veces, ¿no? Eso a nosotros, bueno, nosotros sí nos expusimos algo, pero no tanto como quienes nos antecedieron y que fueron víctimas de ellos. Entonces fue un cambio muy importante, a pesar de que sigue el narcotráfico. Sí, doctor Juan Manuel, quiero preguntarle sobre la censura. ¿Qué tanto se censuraba usted, qué tanto se censuraba el establecimiento a la hora de hablar o de referirse a Pablo Escobar? Mirando un poquito los casos de jueces, de fiscales sin rostro que padecieron y son víctimas hoy del narcotráfico. Pero sabe una cosa, tengo la impresión ya con los años de que ahí hubo muchos problemas, pero yo no podría decir la sociedad colombiana se acobardó con Pablo Escobar. Creo que se volvió, fue cuidadosa, ¿cierto? Sí. Sí, es decir, la cosa colombiana es complicada. Pero sí implicaba, digamos, la actuación de Pablo Escobar, el elemento de atemorizar a la gente. Eso sí existía, ¿no? Una persona que llegara a comprar un inmueble, le decían, es que yo no quiero vender esta casa, este apartamento. Decía, no, es que yo no le estoy preguntando si la quiere me lo vende. La tiene que vender. No, y así era con las fincas, con todo. Exacto. Entonces, era una situación, yo no sé definirla bien, donde tampoco era que estuviera la gente así, pues, encerrada detrás de la puerta. Pero había, de la casa. a ver si me acerco a lo que usted quiere decir, instinto de conservación. Absolutamente, eso nunca se ha perdido. Y los colombianos en eso lo tenemos muy alto. Entonces, porque vivimos en ciclos de violencia hace demasiado tiempo. Aquí el que se ponga de guapo arriesga que la lleve, no solamente con Pablo Escobar. Pero fíjese que usted mencionaba hace unos minutos el Pablo Escobar que inauguraba obras con curas, y no estamos tan distantes. Hace apenas unos meses, disidentes de las FARC, que son narcotraficantes, inauguraron obras con curas, con la Virgen. Es decir, por eso le preguntaba y quería llevar esta discusión a qué tanto hemos cambiado. Ahí hay una... A eso creo que no hemos cambiado mucho, porque es un poco el alma nuestra. Yo creo que aquí hay una cuestión importante.
sin ponérselo pues a hacer unas rupturas muy fuertes. Pero yo creo que hubo sectores sociales muy marginales, pienso en las comunas de Medellín, ¿sí? Pienso en los muchachos de las comunas, ¿sí? Donde Pablo Escobar les significaba mucho. Claro. Les significaba mucho. Pablo Escobar, entre otras, le sacaba la lengua a los ricos. Yo ahorita te comentaba antes de empezar que uno de los seudónimos que le gustaba, el patrón, pero también que le gustaba a Pablo Escobar, que le dijeron era Carlos J. Chavarría, que en ese momento era el emblema del capitalismo nacional, Coltejer, todo lo que sea. Y entonces, porque él tenía un desespero, de alguna manera, por sustituir, él iba más allá de la política, en mi opinión. Un desespero como por sustituir, en el fondo quería reventar esta sociedad y hacer algo distinto, y en eso era un alma inmensamente populista. Pablo Escobar era un populista, y eso hay que entenderlo. Y entonces ese rasgo populista de Pablo Escobar lo acercaba a ciertos sectores sociales, a los jóvenes. Yo no sé cómo esté ahora, pero hasta no hace mucho eran verdaderas peregrinaciones a la tumba de Pablo Escobar. Siguen dando representaciones a esos barrios y esas zonas. Es que eso ahí está vivo el espíritu. Y a la catedral y todo eso. Está vivo el espíritu, sí. Es que él representó muchas cosas. Fíjese que usted más ha traído... allá del simple narcotraficante, él iba más allá. Usted ha traído a esta mesa la discusión sobre los jóvenes y quiero preguntarle, doctor Valdivieso, por las malas herencias, por los pésimos legados que nos dejó Pablo Escobar. Pero, a ver, yo diría que hay también un debate sobre si conviene, por ejemplo, que haya tantas telenovelas o tantos seriados sobre estos temas, que eso es un mal ejemplo. Yo digo lo contrario. Hay que más y más y más para que se evidencie hasta dónde, por ejemplo, eso que comienza mal termina mal. Porque en el caso de Pablo Escobar, él no puede, nadie podrá decir que él en algún momento se sintió que ganó o que se impuso en la sociedad. Él sí lo creyó. O que fue un hombre pleno, un hombre muy, muy rico. Claro, salió en la revista Forbes, pero nunca pudo ser un hombre que dijera, tengo un proyecto de vida exitoso, modelo exitoso, aislado de su familia, perseguido por la justicia. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la fiscalía, allá me visitó la viuda, los dos hijos, ¿no? La novia del hijo, ¿no? En el propio despacho, y que estaban obviamente con el problema de qué hacer. Y ella me hizo la pregunta, ¿usted cómo se siente con nosotros aquí enfrente suyo? Le digo, pues, es mi deber, ¿no? Sí, estoy haciendo mi trabajo. Detrás mío estaba la imagen precisamente de Galán. ¿Y usted cómo se siente? Le digo, pues, el daño que le causaron. ¿Usted le preguntó a la viuda de Escobar cómo se sentía frente a...? No, él me preguntó que cómo me sentía con ellos. Y le dije, no, pues es mi deber. Pero lo cierto es que uno se da cuenta que ellos mismos ya tienen claro, ¿no?, los errores que cometió, la conducta absolutamente equivocada, todo lo que el mismo hijo lo ha dicho en reiteradas oportunidades. O sea, él fue un reto para la sociedad colombiana, pero al mismo tiempo un ejemplo, en mi opinión, de lo que no debe hacerse. Por eso la juventud, después de admirarlo, decir ese tipo pues es terrible y no sé qué, y tiene además riqueza y las casas que mostraban y todo, pero eso salió mal, y me parece a mí que es un mensaje bien interesante para que los jóvenes se den cuenta que con la apariencia de ser algo llamativo y todo, se pueden cometer gravísimos errores, como seguir a ese tipo de personajes que de la noche a la mañana se convierten en superpoderosos a cualquier precio, a cualquier costo, ¿no? Entonces ahí viene un problema que me parece a mí que se resuelve sobre la base de también ser capaces de identificar entre los buenos y los malos ejemplos. Y contar, por supuesto, nuestra historia para no repetirla, doctor Juan Manuel. Exactamente. Sí, y ahí hay otro elemento para acabar de enredar el asunto, y es toda la pretensión absurda de utilizar a Pablo Escobar en ciertos sectores de izquierda radical
como el modelo antiimperialista, el que el que le reparte a los pobres, una especie de Robin Hood, como dijiste ahora, criollo. Yo creo que la gran frustración de Pablo Escobar fue que esa voluntad, esa vocación, esas ganas de poder que él tenía, pues no las pudo realizar porque era imposible que las realizara. Iba por un camino por donde no iba a salir a ninguna parte, pero eso no obsta para que él hubiera siempre seguido buscando. Él quería la plata, sí, pero él quería el poder político, ¿sí? Él quería ser un líder, y un líder popular, casi que un líder de izquierda, en su discurso. ¿Usted cree que lo logró? ¿Llegar al Congreso en la forma como lo hizo? No lo logró. Esa es la que preguntabas ahora, la gran frustración de Pablo Escobar. Yo creo que fue esa. Sí, él quiso tener un liderazgo y tener un reconocimiento, digamos, popular, pero al mismo tiempo él subestimaba el poder adquirido desde el punto de vista de la legalidad, no el poder conseguido desde el punto de vista de la ilegalidad y el regalo. Y la verdad es que él pareció entender que ese era el camino, ¿sí? Pero él no hizo una actividad política de, digamos, conseguir el apoyo de la gente a través de planteamientos sobre cómo... De ideas. De concepciones, Era plata, era regalar, era dar plata, era... Sí, seducir con plata, con barrios populares, mostrarse generoso, mostrarse dadivoso, y creía que por ese lado podía avanzar. Por eso digo que más que un alma política refinada, es un alma populista bastante elemental, con una enorme chequera. Sí, una chequera grande, una chequera que le dio incluso el poder económico quería complementarlo con el poder político. Exactamente. Para blindarse, yo creo que esa es mucha Bueno, también, que eso fue algo importante que hizo la justicia, entre otras la impartida por la Corte Suprema, por los jueces, etcétera, etcétera, que fue cortarle el cerco que él fue creando para asegurarse, como quien dice, él creó una burbuja, compró a muchas esferas del poder, para él liberarse, pues ese cerco lo cortó la justicia. Y cuando él quedó al descubierto se volvió mucho más vulnerable. Se volvió mucho más peligroso, para ponerlo también. Peligroso, pero ya se le están, ¿no? Le estamos pisando los talones. Estamos pisando los talones la justicia y también la fuerza pública, sin lugar a dudas, donde hubo indudablemente también corrupción, pero también hubo una acción muy clara orientada a eso, a capturar a ese tipo y a eliminarlo si era del caso. A medida que avanzaba el proceso de Pablo Escobar, fue pasando como un deslumbramiento inicial a entender el gran peligro que significaba Pablo Escobar, y se fueron cambiando la correlación de fuerzas en la sociedad, obviamente definitivamente en contra de Pablo Escobar, ¿cierto? Hasta que acabó siendo reconocido simplemente como un delincuente de marca mayor. Esa pretensión de él presentarse un poco como el salvador de los pobres, pues finalmente no le funcionó, que era lo que él quería. Que era lo que él quería, porque por él era capaz de montarse al poder. Él era un obsesionado por el poder, no por la plata, por el poder. La plata en cuanto me da pie al poder. Bueno, sí, también. También que era uno de los vehículos para poder llegar a posiciones que le resultaban muy seguramente inalcanzables. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del daño de Pablo Escobar, del legado terrible de violencia, de sangre, de familias destruidas que deja el narcotráfico. Con esta portada, el periódico El Espectador hizo notar el enorme número de víctimas de Pablo Escobar y les dio protagonismo a las familias, a quienes ofrecieron incluso su vida, a funcionarios públicos, a policías, fiscales, jueces, que en defensa de la institucionalidad en esos momentos difíciles y oscuros para el país, ofrendaron su vida defendiendo la ley, defendiendo al país de Pablo Escobar. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche de jueves en Zona Franca, hablando de Pablo Escobar, de los 30 años que se cumplen este 2023, desde que el Estado colombiano logró darlo de baja y ponerle fin a su dedicación constante de hacerle daño a los colombianos. Esta es la fotografía de la indignación. Es Pablo Escobar en el Congreso de la República, en momentos donde después, vía del dinero, logró llegar y sentarse en una curul.
llegar a una curul, doctor Valdivieso, en el Congreso increíblemente de la República. Quiero que hablemos a propósito de la imagen de Pablo Escobar, del legado negativo del país que hoy somos, del estigma, que a pesar de 30 años, después de un país que se ha dedicado a luchar constantemente contra el narcotráfico, contra funcionarios corruptos, no ha podido liberarse de ese estigma de tener en el país o de que Pablo Escobar haya nacido en esta tierra. Sí, nosotros hemos vivido en esa situación. Nosotros hemos tenido grandísimos problemas, el tema de la subversión, de la lucha armada, ¿no? El tema de las autodefensas paramilitares, el tema del narcotráfico. Hoy tenemos el tema de la corrupción, gravísimos males que ha tenido nuestra sociedad, con una anotación. Nosotros hemos tenido todos esos problemas y al mismo tiempo. Y eso es grave. O sea, ¿cómo hemos logrado superar ese momento? Por eso es que cuando dicen es que aquí digamos, hoy con el tema político se dice, bueno, es que aquí en Colombia va a pasar lo mismo que en Venezuela, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es que llaman esa figura? El castrochavismo, doctor Valdivieso. El castrochavismo. Diciendo castrochavismo es que después de que hemos tenido semejante cantidad de problemas y hemos sido capaces de enfrentarlos con muchas dificultades y a costa de vidas, y a costa de sacrificios, y a costa de muchas circunstancias. Entonces, para mí, digamos, el tema de Pablo Escobar nos marcó, nos generó mala reputación en el exterior, pero también nos demostró nuestra capacidad para sobreponernos a ese tipo de fenómenos. Es que cuando en Colombia se sale a marchar contra las FARC, pasaron 45, 50 años, pero también cuando la gente dejó de tenerles el pánico y el temor a los narcotraficantes, la gente les puso la cara. Y ya hablar de los narcotraficantes ya no era un tema vedado, se lo podíamos hacer. Y a mí cuando me dijo un altísimo funcionario del Estado, siendo yo fiscal, ¿no? Le quiero traer una información de esos niveles del narcotráfico, ¿no? Que dicen que es preferible que el fiscal entienda los riesgos que tiene, sabemos quiénes son su señora, sus hijos, ¿no? Entonces yo rápidamente dije, pues por favor hágales llegar mi respuesta a eso. Dígale que yo también sé quiénes son sus familiares, quiénes son su señora y sus hijos. Porque eran encaramadores, ellos vivían en ese plan. Por eso lo digo, en forma prosaica, esa era la sensación que se tenía. Entonces, yo creo que los colombianos logramos demostrar eso. Fíjate, por ejemplo, que a diferencia, inclusive lo digo expresamente acá, yo fui hace mucho tiempo invitado por un compañero de estudios en la Universidad de Boston, en Desarrollo Económico, donde yo hice mi maestría, me invitó a México a hablar de la situación colombiana, pero hace pues 25, 30 años, y él me decía, es que aquí se habla de la colombianización de México. Yo le dije, pues, sí, pero en Colombia ha pasado esto y otro. Y fíjate, es que ahora lo de México es terrible. El propio presidente de la República haciéndole venias al Chapo Guzmán. Entonces, eso quiere decir que en Colombia siempre podemos encontrar las aristas de, digamos, de fortaleza, de determinación y de capacidad de enfrentar esos graves fenómenos. Que no nos vengan a hablar de castrochavismo porque ya se conoce la experiencia mala de Chávez y de Maduro y de lo que hemos visto en tantos años. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de sobreponernos. De sobreponernos. Doctor Juan Manuel, quería preguntarle por eso, sobre la capacidad de resiliencia, la fortaleza del colombiano y el estigma que durante años han padecido colombianos que salen al exterior y que la referencia principal es Pablo Escobar, o narcotráfico, o droga, o violencia. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero antes quisiera hacer dos observaciones muy rápidas. Señor. Porque vos preguntabas cuando empezamos, ¿por qué no se acabó el narcotráfico cuando se acabó Pablo Escobar o cuando murió Pablo Escobar? Y yo creo que hay que mirar, es que la dinámica del narcotráfico supera
la capacidad de maniobra aún de los capos más fuertes, ¿cierto? Ahí hay un problema que no hemos sido capaces de abordar en el mundo y es el problema de las drogas. El problema, sí, desde que haya una demanda, voy a decir una cosa obvia y elemental, desde que haya una demanda fuerte por drogas, habrá quien va a garantizar esa producción. Entonces sale Pablo Escobar porque lo mataron, salen otros porque se entregaron, pero ahí están haciendo fila los que van a tomar el relevo. Entonces salimos de Pablo Escobar, pues no salimos del narcotráfico. Y el narcotráfico fue el que finalmente impuso a Pablo Escobar. Él no empieza ahí, él empieza el ladrón de carros. Sí. Y él empieza a perder raterito, jalador. ¿Sí? Y muchos de los que después acabaron en el narcotráfico lo que eran contrabandistas, ¿cierto? Sí. Es decir, el que está en la ilegalidad tiene una capacidad de reciclarse de acuerdo con las opciones del mercado de la ilegalidad muy grande. Y si sale un cliente y ese negocio sigue en pie, hay quien lo ocupe. Creo que es el drama nuestro, es lo que a mí me preocupa de oír, por ejemplo, la paz total del presidente Petro. Paz total, pero mientras que estemos en este caldo económico tan rentable, va a ser muy difícil. Eso diría la primera cuestión. La segunda cuestión, yo creo que definitivamente, y lo decíamos, simplemente quiero insistir en el punto, hubo un cambio fundamental a raíz de la muerte de Pablo Escobar y lo que siguió, en lo que es la manera como se organiza, cómo actúan, cómo se relacionan con la sociedad los narcotraficantes. El mismo perfil de los narcotraficantes ha cambiado. Hoy uno tiene unos nombres, pero son de los grupos internacionales, de los mexicanos, de los de Sonora, pero criollos son de muy bajo perfil, entre otras porque esa fue una decisión. Este alto perfil nos está matando. Aquí no estamos para salir en titulares de prensa y no para hacer plata, ¿cierto? Entonces, bajémosle a esto, pero sigue el narcotráfico. Pablo Escobar era, si se quiere, casi que un accidente en esta carrera larga, porque había unas fuerzas mucho mayores que estaban empujando, que eran fuerzas económicas. Pero fue un accidente que yo creo todos coincidimos aquí, nos hizo mucho daño como sociedad, nos hizo mucho daño como país. No, se lo quería dejar. No estoy minimizando a Pablo Escobar. Se lo quería dejar solo como reflexión para la juventud, para quienes como yo no presenciamos, no vivimos esas épocas duras de violencia y de terrorismo, porque para quienes lo vivieron, usted, doctor Juan Manuel, que es paisa, que vivió en Medellín, sabe cómo era vivir en tiempos de Pablo Escobar. Sí, yo me acuerdo, pagamos la bomba allá en la fiscalía, ¿se acuerda? Ah, sí. Yo vivía en las torres del parque, ese edificio que se iba a caer, porque rebotó contra la montaña, impresionante. Era un poco salir de la casa con la esperanza de regresar a ella intacto. Pero hay una cosa, María Camila, rápidamente para, digamos, referirme a lo que acaba de decir Juan Manuel, que no es, desde luego, una información o una evidencia diferente. Sí, el narcotráfico ha seguido, pero lo que se hizo en Colombia contra el narcotráfico es algo absolutamente relevante. O sea, que haya habido esa capacidad de respuesta frente a semejante poder que nos pretendió y logró arrodillar a una parte importante de la sociedad, eso es absolutamente clave. Y por eso tengo mis reparos a que en un momento determinado hablar de regular o legalizar, y lo repito porque ya lo dije en este programa, que eso en un momento dado para la sociedad colombiana no es desde ningún punto de vista despreciable, ¿no? Sí. Que se pueda pensar que legalizar o regularizar, es decir, los demás, los que enfrentamos ese fenómeno, cometimos el error, no. Ese es el siguiente capítulo después de Pablo Escobar, que a propósito de su baja, a propósito de su muerte, conversando con algunas personas que hicieron parte de ese bloque de búsqueda para que ustedes se imaginen, quienes no vivieron esa época, lo que significaba, reprimieron sentimientos, porque hoy, después de 30 años, confiesan en voz baja
que sintieron alegría después de que asesinaron, después de que mataron al temido narcotraficante. Las estimaciones son conservadoras y le atribuyen unos 4.000 muertos a este bárbaro, a este monstruo llamado Pablo Escobar, que hace 30 años, por fortuna para quienes vivieron esas épocas de violencia, por fortuna para Colombia, ya no existe. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando de Pablo Escobar, de 30 años, el doctor Santofimio, Alberto Santofimio Botero, condenado justamente por asociarse con Pablo Escobar. Doctor Juan Manuel, su reflexión final sobre esta interesante historia alrededor del narcotráfico, alrededor de la transformación de Colombia después de 30 años de esta baja. A ver, yo diría 3 cosas. Primero, ya lo dijeron acá, simplemente para sintetizar, yo creo que Colombia como sociedad tiene una capacidad de resiliencia, de aguantar, de encontrar salidas muy a la colombiana, muy a la colombiana, pero en eso tenemos una larga historia de haber tenido que ponerle el pecho a la brisa, y a veces muy solo, ¿cierto?, con condiciones muy precarias, y yo creo que en esta coyuntura, esa característica, esa resiedumbre colombiana salió a flote una vez que ya pasó como el encantamiento de Pablo Escobar. Sería lo primero que diría. Lo segundo, lo mencionaba ahora, creo que es fundamental, es que el tema de la droga, que es el fundamental, aunque ya tenemos la minería ilegal, porque esto se ha ido diversificando, trata de personas, etcétera, pero el tema de la droga es un tema que en buena medida escapa a las capacidades colombianas. Dicho de otra manera, para enfrentar el problema de la droga no podemos seguir siendo los malos de la película, que cargamos con todos los muertos, con toda la responsabilidad, y los demás se fuman la droga. Aquí tiene que decir de verdad, y eso está caminando, pues, que tenemos que llegar a unos grandes acuerdos internacionales sobre el manejo de la droga. ¿Cuáles van a ser? Sería tema de otro programa. Y en tercer lugar, yo creo que es importante valorar esa capacidad. Vea, cuando la muerte está muy presente, la vida florece. Yo creo que Colombia tiene esa característica. Aquí hay mucha muerte, pero hay demasiadas ganas de vivir, y eso es una cosa muy fuerte que a estos señores los acaba bloqueando, y es una cosa que nos mueve. Más allá de la droga necesitamos la vida. Estoy sonando casi petrista, ¿cierto? Potencia de la vida. Pero es que somos potencia de la vida, créame. Bueno, no estoy tan segura con 90 masacres, pero esa es la discusión. No, es que muerte y vida van juntas. Pero no me lleve a esa discusión, porque aquí damos otra discusión sobre si somos o no potencia mundial de la vida con 90 masacres este año. Doctor Valdivieso, su conclusión. No, a mí me parece que Colombia estuvo frente a un verdadero monstruo, ¿no?, que logró llegar a donde llegó por la capacidad que un monstruo tiene de hacer el mal también, pero sin lugar a dudas también sintió una reacción que fue absolutamente merecida de la sociedad colombiana en términos de repudio y, desde luego, de la institucionalidad que logró funcionar para avanzar en su cometido de reducir a esa persona a donde finalmente llegó. Yo pienso además, y lo reitero también, que ya lo dije, que sin duda generó una figura como una especie de héroe, ya lo he mencionado también acá, pero al mismo tiempo mostró o puso de presente la maldad de que es capaz un ser humano. Y la manera como él terminó su vida, ¿no?, puede dar una señal a las personas que piensan imitar ese tipo de personajes o de figuras, que eso no puede terminar bien. No puede terminar bien. Lo que comienza mal, termina mal. Doctor Valdivieso, gracias por esta interesante charla, un poquito de historia, de memoria para Colombia. Gracias por acompañarnos esta noche. Doctor Juan Manuel, un gusto como siempre. Con mucho gusto. María, el gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Gracias por acompañarnos esta noche. Juan Manuel Ospina y Alfonso Valdivieso hablando de la historia de Colombia de hace 30 años, que se conmemora este año la muerte de Pablo Escobar
a mano del bloque de búsqueda, que eran los hombres de la policía, los hombres de inteligencia que buscaron por cielo, mar y tierra al hombre que se convirtió en el monstruo de Colombia, el hombre que a pesar de haber muerto y que significa, por supuesto, un símbolo negativo para los colombianos, está dejándole también un lastre a su familia. Su hija, conocida como Manuela Marroquín, va a tener que pagar, por orden del Consejo de Estado, una multimillonaria suma como consecuencia de una declaración de renta en la que incluyó el muy simbólico edificio Mónaco, que fue demolido en memoria de las víctimas, como un símbolo de lo que no está bien, como un símbolo de lo que Colombia rechaza. Llegamos al final esta noche en Zona Franca. Quede con la programación habitual. A continuación, Placeres con Flavia. Que tengan una feliz noche. Que descansen.